Información de arte y cultura. A partir del lunes 18 de septiembre abre a todo público la instalación Carne y Arena, virtualmente presente, físicamente invisible, del cineasta Alejandro González Iñárritu. Previamente presentada en el Festival de Cannes, se trata de una experiencia inmersiva empleando la tecnología más avanzada de realidad virtual, efectos especiales y 3D que rinde tributo a los migrantes. Tras colocarse los lentes de realidad virtual y los audífonos, los visitantes presenciarán un cortometraje de 7 minutos de duración en el cual vivirán en carne propia la experiencia de atravesar el desierto. Se encuentra en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y permanecerá abierta hasta abril de 2018. La compra de boletos puede hacerse a través de la página www.carneyarena.tlatelolco.com. Esta semana estrenó la película Eso, basada en la popular novela homónima de Stephen King. La historia se ubica al final de la década de los 80 en la ciudad de Derry, Maine, y en este sitio, de forma extraña y sin rastro alguno, comienzan a desaparecer niños. Un grupo de adolescentes se ven obligados a enfrentar uno de sus mayores temores al verse acorralados por un payaso perverso llamado Pennywise. Un personaje con una historia de asesinatos y violencia que data de varios siglos atrás.